Bienvenidos a este viaje hacia la paz interior, un viaje que nos llevará a descubrir el secreto más profundo de la filosofía budista, el arte de dejar ir. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus emociones, tus recuerdos o tus deseos, este mensaje es para ti. Hoy comenzamos con una historia que ha trascendido generaciones, la historia de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, vivió una vida llena de insatisfacción. Su nombre era Siddhartha Gautama, un príncipe que, en su búsqueda de la verdad, descubriría el secreto del sufrimiento humano. Siddhartha, nacido en un palacio lleno de lujos, tenía todo lo que cualquier persona podría desear: riquezas, poder y un futuro prometedor. Sin embargo, un sentimiento persistente de insatisfacción lo atormentaba. Algo dentro de él le decía que, a pesar de tener todo lo que el mundo podría ofrecerle, había algo más importante que necesitaba descubrir. Un día decidió salir de su palacio, y fue entonces cuando vio por primera vez la realidad del sufrimiento humano. Vio a una persona envejecida, vio la enfermedad, vio la muerte. Estos encuentros lo impactaron profundamente. ¿Por qué los seres humanos tienen que enfrentar tanto sufrimiento? ¿Por qué, a pesar de todo lo que poseemos, seguimos sintiendo ese vacío profundo en el corazón? Fue entonces cuando Siddhartha comprendió que el sufrimiento era parte de la naturaleza humana, que no podía escapar de él. Pero, más importante aún, también entendió que el sufrimiento estaba conectado a algo profundo y universal: el apego. El apego no es solo a las cosas materiales, como el dinero o el poder, sino a nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestros recuerdos, incluso nuestra identidad. El apego es lo que nos mantiene atados a un ciclo de deseos y temores, un ciclo que nos aleja de la paz. Siddhartha comenzó a meditar profundamente sobre este concepto y llegó a la siguiente conclusión: el sufrimiento comienza cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar, cuando nos aferramos al pasado o a una idea de lo que debería ser la vida. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de aferrarnos? ¿Qué sucede cuando soltamos? La respuesta, aunque simple, es profundamente transformadora. Encontramos la paz. La verdadera libertad viene cuando aprendemos a dejar ir. En su búsqueda de la verdad, Siddhartha renunció a todo lo que conocía. Abandonó su palacio, su familia y todo lo que le daba seguridad. Se adentró en la vida de un asceta, buscando respuestas en la meditación y en la renuncia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el extremo del desapego también causaba sufrimiento. El Buda comprendió que el verdadero desapego no se encuentra en renunciar a todo, sino en liberarse del deseo y la necesidad de control. El desapego no es una negación de la vida, sino una liberación de los miedos y deseos que nos atan. Es un estado de aceptación, en el que dejamos ir lo que no podemos cambiar y vivimos con gratitud por lo que es. Comenzamos a explorar la raíz del sufrimiento: el apego. Vimos cómo Siddhartha Gautama, el príncipe que más tarde sería conocido como el Buda, se dio cuenta de que la verdadera libertad se encontraba en soltar aquello a lo que nos aferramos. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, aprender a soltar? Después de abandonar su vida de lujos, Siddhartha se adentró en un camino solitario y desafiante. Su deseo era alcanzar la paz, pero el camino hacia el desapego no fue fácil. Pronto se dio cuenta de que alejarse de las comodidades no era la respuesta, pues aún sentía que algo dentro de él seguía atado. Durante años, practicó la austeridad extrema, viviendo de manera minimalista y negándose a todo placer físico.
Pero a pesar de sus esfuerzos, el sufrimiento no desaparecía. Siddhartha comenzó a entender que el desapego no se encontraba en la negación de lo material, sino en la comprensión profunda de la naturaleza del deseo y del sufrimiento. Un día, mientras meditaba en solitario, Siddhartha tuvo una revelación. Comprendió que el camino hacia la paz no está en los extremos, sino en el equilibrio. El Buda entendió que el apego no solo se refiere a lo que tenemos, sino también a las expectativas que colocamos sobre nuestra vida, las creencias rígidas que nos mantienen atados. El verdadero camino hacia el desapego no requiere que renunciemos a todo lo que amamos, sino que aprendamos a soltar nuestras expectativas y nuestra necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. Este principio, conocido como la vía media, es uno de los pilares del budismo. No es un camino de excesos ni de privación total, sino un camino de moderación, en el que aprendemos a vivir en el presente, sin aferrarnos a los deseos o a las preocupaciones del futuro. Imagina por un momento que en lugar de luchar por controlar cada detalle de tu vida, aprendes a aceptar lo que llega con serenidad, sabiendo que todo es impermanente y que el sufrimiento proviene precisamente de nuestro deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos soltar cuando la vida nos desafía con situaciones fuera de nuestro control? La respuesta radica en observar nuestras reacciones y emociones. Cada vez que sintamos miedo, enojo o ansiedad, podemos preguntarnos, ¿a qué me estoy aferrando en este momento? Tal vez sea un deseo no cumplido, una relación que no está funcionando como esperamos, o una idea sobre cómo deberían ser las cosas. El Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar. Si nos aferramos al pasado, a lo que ya no existe, o al futuro, que es incierto, nos alejamos del presente, del único momento en el que podemos encontrar paz. Una de las formas más poderosas de aplicar el desapego en nuestra vida diaria es la práctica de la meditación. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Podemos aprender a soltar, a no aferrarnos a lo que nos causa sufrimiento. El desapego no significa dejar de tener deseos o aspiraciones. Significa dejar de sufrir por lo que no podemos controlar y aprender a fluir con la vida tal como es. A lo largo de su vida, el Buda nos dio muchos ejemplos de cómo el desapego no es solo una teoría abstracta, sino algo que puede transformar nuestra forma de vivir. A través de su ejemplo, aprendió a no aferrarse a sus propias creencias, incluso cuando le cuestionaban. Sabía que cada momento es una oportunidad para soltar, para liberar su mente y corazón de las cadenas del deseo. Por ejemplo, el Buda nunca forzó a nadie a seguir sus enseñanzas. No buscaba que las personas creyeran en él, sino que enseñaba a vivir con libertad y compasión, entendiendo que cada individuo tiene su propio camino hacia la paz. De esta manera, el Buda nos muestra que el desapego no es una renuncia a la vida, sino una forma de vivir sin ser esclavos de nuestros deseos y miedos. Este capítulo profundiza en el camino hacia el desapego y cómo la moderación y la aceptación nos permiten encontrar la paz interior. La historia de Siddhartha sirve como guía para que la audiencia reflexione sobre su propia vida y comience a integrar estos principios de equilibrio y aceptación. En los capítulos anteriores hemos hablado sobre la raíz del sufrimiento, el apego, y cómo la moderación y el desapego pueden liberarnos de él. Pero ahora
llegamos a uno de los conceptos más profundos y transformadores de la filosofía budista, la impermanencia. Esta enseñanza cambiará por completo la forma en la que vemos nuestra vida y nuestras dificultades. Siddhartha, después de años de meditación y de búsqueda, alcanzó un estado de profunda comprensión bajo el árbol Bodhi. Allí, comprendió la naturaleza fundamental de todas las cosas. Todo en este mundo es transitorio. Todo está en constante cambio. Todo lo que conocemos, todo lo que amamos, todo lo que tememos, es impermanente. Las estaciones cambian, las personas cambian, nuestros pensamientos y emociones cambian. Nada permanece igual. Y es precisamente esta impermanencia la que nos causa tanto sufrimiento. El sufrimiento nace cuando nos aferramos a lo que es temporal, a lo que está destinado a cambiar. Queremos que las cosas permanezcan iguales. Deseamos que nuestros momentos felices duren para siempre y tememos que lo que amamos desaparezca. Pero la verdad es que, al aferrarnos a lo que no podemos controlar, nos condenamos al sufrimiento. Imagina que estás disfrutando un día perfecto, rodeado de tus seres queridos. Todo parece ir bien, y por un momento sientes que la felicidad es eterna. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esa misma felicidad puede desvanecerse. Una persona se va, una situación cambia, algo fuera de tu control ocurre, y de repente te sientes perdido. La realidad es que nada en esta vida es permanente. El Buda comprendió que, al aferrarnos a las cosas, nos estamos preparando para el sufrimiento, porque todo lo que tenemos, todo lo que amamos, está destinado a transformarse. Pero aquí está el secreto. Aceptar la impermanencia no significa resignarse a vivir una vida triste o vacía. Al contrario, aceptar que todo es transitorio nos libera del miedo y del apego. Nos permite vivir con una mayor libertad y paz interior. Si entendemos que todo está en constante cambio, podemos disfrutar plenamente de lo que tenemos sin aferrarnos a ello. Podemos amar sin miedo a perder. Podemos experimentar la alegría sin que la ansiedad por su pérdida empañe el momento presente. De hecho, aceptar la impermanencia nos permite vivir con más intensidad y gratitud. Cada momento se vuelve único porque sabemos que no durará para siempre. Y eso, en sí mismo, nos invita a aprovecharlo al máximo. Entonces, ¿cómo aplicamos esta comprensión de la impermanencia en nuestra vida diaria? Aquí hay algunos pasos prácticos que podemos seguir. Vivir el presente. Al entender que cada momento es único y transitorio, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad sobre el futuro o el pasado. Practica la atención plena, observa y aprecia cada momento por lo que es. Soltar el miedo al cambio. Cuando enfrentamos la pérdida o la incertidumbre, recordemos que todo es parte de la naturaleza de la vida. Aceptar que el cambio es inevitable nos da la fuerza para adaptarnos y crecer. No aferrarse a las emociones. Las emociones, tanto las buenas como las malas, también son impermanentes. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que este también pasará. Si estás experimentando alegría, disfrútala sin miedo a perderla, porque la impermanencia hace que cada momento sea aún más valioso. El Buda nos enseñó que el sufrimiento no viene de los cambios, sino de nuestra resistencia a ellos. Si aprendemos a fluir con la impermanencia, encontramos una paz duradera, una paz que no depende de las circunstancias externas. A lo largo de su vida, el Buda demostró, a través de su comportamiento, la aceptación radical de la impermanencia. Cuando vivió como monje, aceptó que su cuerpo envejecía, que las situaciones cambiaban, que las personas venían y se iban.
Una de las enseñanzas más poderosas del Buda es su aceptación de la muerte. Sabía que la muerte es tan natural como la vida, que es simplemente una transición, no el fin. Él no temía a la muerte porque comprendía que, al igual que todo lo demás, es parte del flujo natural de la existencia. El Buda nos invita a hacer lo mismo, no temerle a la impermanencia, sino abrazarla como una oportunidad para vivir más plenamente. Al hacerlo, podemos liberarnos del miedo y encontrar la paz incluso en medio del cambio. Este capítulo profundiza en la enseñanza de la impermanencia, mostrando cómo nuestra resistencia al cambio es la causa del sufrimiento y cómo aceptarlo nos brinda libertad. La lección es clara. Vivir con la conciencia de que todo es transitorio nos permite disfrutar de la vida sin aferrarnos al miedo o la ansiedad. La audiencia comienza a entender cómo la impermanencia puede ser la clave para una vida más plena y consciente. En los capítulos anteriores hemos explorado el desapego y la aceptación de la impermanencia, dos principios fundamentales para alcanzar la paz interior. Pero hay un tercer aspecto de la filosofía budista que es igualmente transformador: la compasión. Este es el camino que nos enseña a vivir con el corazón abierto, sin ataduras al sufrimiento, y con la capacidad de perdonar tanto a los demás como a nosotros mismos. Siddhartha Gautama, el Buda, no solo se liberó a través de la comprensión de la impermanencia y el desapego. La verdadera liberación llegó cuando aprendió a ver el sufrimiento de los demás, a comprender el dolor de todos los seres humanos y a responder con compasión. Una de las historias más conmovedoras de la vida de Buda es cuando un hombre se acercó a él, lleno de ira y resentimiento. Este hombre le había hecho daño a alguien que el Buda amaba profundamente y buscaba venganza. Sin embargo, Buda le respondió con calma y sabiduría. Este hombre, cegado por su dolor, pensaba que vengarse aliviaría su sufrimiento. Buda, con su mirada serena, le dijo: «Si tomas veneno, ¿quién muere? El veneno no daña al otro, te daña a ti». El Buda enseñó que el sufrimiento se perpetúa cuando nos aferramos al odio y la venganza. Cuando nos negamos a perdonar, nos atrapamos en una cadena interminable de dolor. Pero, al liberarnos de estos sentimientos, descubrimos que la compasión tiene el poder de sanar tanto a quien la recibe como a quien la ofrece. Lo que Buda nos mostró en ese momento fue simple pero profundo. La verdadera paz interior llega cuando dejamos ir el deseo de venganza y abrazamos el perdón y la comprensión. Este es el camino de la compasión. El perdón no es solo una forma de liberarnos de las cargas del pasado, sino también una forma de soltar nuestras expectativas sobre cómo deberían haber sido las cosas. El perdón nos permite soltar la necesidad de que el otro se arrepienta o pague por lo que hizo. En cambio, perdonar es un acto de liberación para nosotros mismos, un acto de amor hacia nuestra propia paz mental. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor parece demasiado grande? ¿Cómo podemos soltar el resentimiento cuando sentimos que hemos sido heridos profundamente? El Buda enseña que el perdón comienza con la comprensión de que todos los seres humanos, incluso aquellos que nos han lastimado, están atrapados en su propio sufrimiento. Su dolor los lleva a hacer daño, pero eso no justifica el daño. Solo nos invita a ver que, al igual que nosotros, ellos también buscan la paz. Pero, ¿cómo podemos practicar la compasión en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas formas simples, pero poderosas de integrar esta enseñanza. Escuchar con empatía. Muchas veces, las personas solo necesitan ser escuchadas. Practicar la compasión comienza con la escucha activa y el entendimiento de que, detrás de cada palabra, hay una historia,
un sufrimiento, un deseo de ser comprendido. Perdonar a los demás. El perdón no significa excusar el comportamiento de alguien, sino liberarnos de la carga emocional que nos deja el resentimiento. Haz una lista de aquellas personas que te han causado dolor y, en tu corazón, comienza a practicar el perdón. Esto no es algo que se logra de inmediato, pero es un paso hacia la liberación. Perdonarnos a nosotros mismos. La compasión también se trata de ser amables con nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros peores críticos. Aprender a perdonarnos por nuestros errores, a soltar la culpa y la vergüenza, es esencial para la paz interior. La compasión, cuando se practica genuinamente, no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino que también sana nuestras heridas internas. Nos conecta con la humanidad compartida. Nos recuerda que todos estamos buscando la misma cosa: paz y libertad del sufrimiento. El Buda no solo enseñó a sus seguidores cómo encontrar paz para sí mismos, sino cómo compartir esa paz con los demás. A lo largo de su vida, se dedicó a ayudar a aquellos que sufrían, sin importar su raza, su estatus o sus creencias. Su compasión no tenía límites. En una ocasión, una mujer desesperada se acercó a Buda, buscando consuelo por la muerte de su hijo. Él le pidió que trajera un grano de mostaza de una casa donde nadie hubiera muerto. La mujer recorrió muchas casas, pero en todas encontró personas que habían experimentado la pérdida de un ser querido. Finalmente, comprendió que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, y con ello, encontró la paz que tanto buscaba. De esta manera, el Buda nos enseñó que la compasión no solo se trata de ayudar a otros, sino de reconocer y aceptar el sufrimiento que todos compartimos, y encontrar juntos la fuerza para sanar. Este capítulo profundiza en la compasión y el perdón como claves esenciales para vivir una vida de paz interior. A través de la historia del Buda y su forma de responder al sufrimiento, la audiencia comienza a entender que la verdadera liberación no solo llega cuando soltamos el apego o aceptamos la impermanencia, sino cuando respondemos al dolor con compasión, perdonándonos a nosotros mismos. Hemos recorrido un largo camino juntos en este viaje hacia la paz interior. En los capítulos anteriores, exploramos el desapego, la impermanencia y la compasión, 3 principios fundamentales de la filosofía budista que nos liberan del sufrimiento. Ahora ha llegado el momento de comprender cómo todo esto se conecta, cómo todo este conocimiento nos lleva a un lugar de transformación profunda. El Buda, al alcanzar su iluminación bajo el árbol Bodhi, no solo descubrió la causa del sufrimiento, sino que también entendió la forma de vivir sin ser esclavo de él. A través del desapego, aprendió a no aferrarse a las cosas, entendió que todo es impermanente y que, por lo tanto, el sufrimiento nace de nuestro deseo de que las cosas se queden como están. Pero también comprendió que la verdadera paz interior llega cuando dejamos ir el sufrimiento, cuando liberamos nuestro corazón y nuestra mente de las cargas emocionales. El despertar no es un evento aislado, es un proceso continuo. El despertar es aprender a ver la vida tal como es, sin los filtros del ego, del deseo, del miedo. Es ver el flujo constante de la existencia y fluir con él, aceptando cada momento tal como llega. El verdadero despertar comienza cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando aceptamos que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento no tiene que serlo. Al despertar a nuestra propia naturaleza, nos damos cuenta de que somos más que nuestras emociones, más que nuestras circunstancias. Somos seres libres, capaces de vivir con serenidad incluso en medio de la tormenta.
Es importante recordar que, a pesar de las dificultades, la paz interior está siempre disponible. Está ahí, esperando a que dejemos de aferrarnos al pasado, al futuro o a las expectativas de lo que debería ser. La paz está aquí, en este momento, en el simple acto de ser. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida diaria? Aquí te ofrezco algunos principios clave para cultivar la paz interior en cada momento de tu vida. Vivir el momento presente. La paz solo puede encontrarse en el presente. Practica la atención plena, observando tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Vive cada experiencia con total presencia, sin aferrarte a lo que ya pasó ni anticipar lo que vendrá. Aceptar el cambio con serenidad. La vida está en constante flujo, y aprender a aceptar el cambio nos libera del sufrimiento. Cada transición, ya sea de alegría a tristeza o de éxito a fracaso, es solo una parte del proceso de vida. Aprender a soltar y a fluir con la corriente nos da la libertad de vivir sin miedo. Practicar la compasión diariamente. La compasión no solo es para los demás, sino también para ti mismo. A medida que perdonamos a los demás, también debemos aprender a perdonarnos. Sé amable contigo mismo cuando cometas errores y ofrece comprensión en lugar de juicio. Cultivar una mente tranquila. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar la paz interior. Tómate momentos cada día para sentarte en silencio, respirar profundamente y simplemente ser. La mente tranquila es el primer paso hacia una vida sin sufrimiento innecesario. Al integrar estas prácticas en tu vida, no solo transformas tu relación con el mundo, sino que te abres a una vida de paz duradera. La sabiduría budista no es una filosofía que se queda en la teoría, sino una práctica que se puede vivir, aquí y ahora. En sus últimos días, cuando el Buda se encontraba cerca de la muerte, uno de sus discípulos le preguntó qué les dejaría como legado. El Buda, con su mirada serena, les respondió: «Sed una lámpara para vosotros mismos, sed una isla para vosotros mismos, refugiados en vosotros mismos, no busquéis refugio en otro». Estas palabras resuenan con la verdad de toda la enseñanza budista. El despertar y la paz interior son responsabilidad nuestra. No depende de circunstancias externas, ni de lo que los demás hagan o digan. La paz se encuentra en nuestro interior, en nuestra capacidad para aceptar lo que es, soltar lo que nos ata y vivir con compasión. El verdadero despertar es darnos cuenta de que no necesitamos buscar fuera de nosotros lo que ya está dentro. Somos seres capaces de experimentar una paz profunda, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. El Buda alcanzó su iluminación no porque fuera especial, sino porque entendió que todos tenemos la capacidad de despertar, de encontrar la paz que está en nosotros. Al finalizar este viaje, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué te está causando sufrimiento innecesario? ¿Cómo puedes, a partir de hoy, vivir con más paz, compasión y sabiduría? Recuerda, el camino hacia la paz no es algo que se alcanza de una vez, es una práctica diaria, pero cada paso que damos hacia el desapego, la aceptación, la compasión y el perdón nos acerca más a la paz interior. La transformación está en tus manos, ahora y siempre. Este capítulo concluye el viaje hacia la paz interior, integrando todo lo aprendido: desapego, impermanencia, compasión y perdón. El mensaje final es que la paz es posible, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de vivir desde esa paz, y que todo esto es un proceso continuo.
Es una invitación a aplicar estas enseñanzas de manera práctica y diaria, con la promesa de que, a través de ellas, podemos transformar nuestra perspectiva y nuestra vida. Y así concluye nuestro viaje hacia la paz interior. Espero que estas enseñanzas hayan tocado tu corazón y te hayan inspirado a vivir con más serenidad, compasión y sabiduría. Recuerda que el camino hacia la paz es un proceso continuo y cada paso que damos hacia ella nos acerca más a una vida plena. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre la filosofía budista, el camino hacia la paz y el despertar espiritual, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y dejar tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo estas enseñanzas te han impactado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte futuros videos llenos de sabiduría, reflexiones profundas y herramientas prácticas para transformar tu vida. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que encuentres paz en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video.